Tonali de nuevo. Bueno, pues ahora vamos a buscar artículos que sean susceptibles para hacer estas cartas al editor, ¿no? Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién le gustaría presentar su carta al editor? ¿Alguno de ustedes o los agarro como como yo quiera? Eso es más democrático. Eso es más democrático. Entonces, como es más democrático, ¿qué les parece si escojo a la doctora Yuritsi Maritere, el equipo de Yuritsi, Maritele y etcétera, 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 etcétera? Ay, se está tardando un poquito. Ya lo tenía preparado aquí, ya tenía aquí está. Esta es Maritere Yuritsi, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Y entonces cuéntenos, primero platíquenos del artículo y después, en un segundo escenario, platíquenos cuál sería la crítica, que sería el punto 1 de hacer una carta al editor es la parte de arriba es como desglosar el artículo y después viene la crítica. ¿Sí? ¿Quién empieza? ¿Yuritsi, Maritere o nada más son dos ustedes? ¿Es equipo de dos? Sí. Sale, venga. Pues el artículo trató sobre la sobrevida de injerto renal en pacientes trasplantados con órganos de donadores fallecidos, ¿no? Entonces ellos dan al principio una introducción sobre la importancia de hacer los trasplantes de órganos de donadores que están fallecidos, porque siendo vivos, pues siempre hay que cumplir con algunos puntos éticos y que es mucho más complicado. Entonces lo que están viendo es la sobrevida de estos injertos y los están comparando eh, con donadores. Ay, 60 años, unas enfermedades, ¿no? Correcto. Oye, Tere, el término, Tere o Yuritsi, la que quiera, ¿el término es sobrevida o es supervivencia? Supervivencia, o sea, ya empezando por el título, ¿no? Le dieron sobrevida en vez de supervivencia. Entonces ya desde el título, pues no estábamos muy de acuerdo. Entonces Sí. ya por eso ya nos llamó la atención el artículo, ¿no? Sí, de hecho, el artículo, hay un solo párrafo en todo el artículo que es dentro de la introducción donde se refiere a supervivencia y todo lo demás del artículo se refiere a sobrevida. Órale. Entonces, desde ahí platicábamos esa situación. Y también, en cuanto a este artículo, hablaba sobre el donador marginal fallecido, que además de 60 años, pueden ser personas de entre 50 y 60 años, pero que tengan más de 2 factores de riesgo, como enfermedades. Sí, Yuri, si quieres, vámonos con las diapositivas, ¿te parece? Para que Sí. tengamos las diapos y vayamos. Ustedes me dicen quién quiere platicar la introducción. Si quieres, continúa, Mari. Entonces ahí lo que decían era que el tratamiento de elección para esos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada pues es hacer un trasplante renal, que en el 2014 en México se realizaron 748 trasplantes procedentes de un donador fallecido. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Bueno, ya me llamaron también la atención los verbos que está utilizando en el objetivo, ¿no? Que dice observar los resultados de la sobrevida del injerto renal. O sea, nada más los vamos como a observar de los pacientes trasplantados de donador fallecido durante los primeros 6 meses del post-trasplante, así como mostrar, o sea, también nada más mostrar la información. Muy bien, muy bien. Ángel. Entonces ya desde los objetivos, no sé, los verbos. Bueno, sí. Sí, no sé si se me está yendo a mí el internet o esa Tere. ¿A mí? ¿Es a mí? No, a Tere. Sí, me voy a cambiar de internet, me voy a ir al internet del vecino. ¿Me esperan un segundo? Me voy a conectar al internet del vecino. Esperen, permítanme un segundito. ¿A grabar la sesión? Perdónenme, me cortaron el internet por falta de pago, pero así es el mundo de los investigadores. No comemos, tenemos que robarnos el internet. Somos pobres, David Islas, no sé por qué la gente quiere hacer investigación. Si lo único que nos confiere es pobreza absoluta, ¿sabes lo que hay que hacer, Ariel?
operar pacientes que tengan obesidad y sobrepeso, ¿no? Esa es la opción, ¿no? ¿Ya viste el doctor Now? ¿No? Se hace millonario, Nausara. millonario. ¿Cómo se llama? Nausaradan, ¿no? ¿Cómo se llama el doctor? Sí, el doctor Nausara. Nausaradan de kilos. Él es millonario y no le importa si provoca daño, si nada le importa nada, él opera a todos, ¿no? A todos Ni los ORs, ni nada. Nada le importa. Entonces estábamos hace rato en que los objetivos tienen unos verbos que, tomando en cuenta la nomenclatura de Benjamin Bloom, ¿no? El nivel taxonómico de Benjamin Bloom, ¿en qué nivel taxonómico nos queda, estimadísimo Ángel Ruiz? Observar, mostrar. ¿Qué nivel taxonómico presenta? Esos niveles no los conozco, déjame los reviso. No te preocupes. ¿Alguien se acuerda de cuáles son los niveles taxonómicos de Benjamin Bloom? Sí, pues están en los más básicos estos, ¿no? Mostrar y observar. Así es. Así es. Mostrar, observar. No es lo más básico de lo básico, es lo más básico de lo basiquísimo. Ni siquiera es como solamente descriptivo, ¿no? Y entonces ahí ya llama la atención, pero no sé si sea para una carta al editor o sea nada más para cotorrearlo aquí entre nosotros. Y luego tenemos aquí esta parte de material y métodos. Estimada Yuri. Bien, aquí es donde nosotros, vamos a mencionar también que es importante que dentro del artículo menciona varios términos como donador marginal, donador vivo, donador convencional y sobredonadores. Entonces confunde un poquito al momento de leer el artículo porque no especifica a qué es cada uno o a quién se está refiriendo realmente. Entonces esto impacta un poco en los materiales. Habla sobre tipo y al momento de asociarlo con la confunde más todavía porque no pone pone las variables que menciona dentro de material y método en los cuadros, pero ya no los asocia porque él dijo que iba a asociar adecuadamente. Él dijo que iba a asociar. Es que había comentado sobre cuáles sean. Ay, te estás perdiendo, Yuri. Nos confunde un poquito. Y también otra cosa de la que denotamos es que hablaba sobre 2014 a 2000, que era lo que él iba a vigilar o que se iba a observar, como lo dijo en sus objetivos. Y fue específicamente con pacientes renales de terapia sustitutiva. Entonces, si por favor le pasa al siguiente. Aquí vamos a tomar en cuenta que son dos tipos de pacientes. Que van a recibir un riñón de personas fallecidas y pacientes que van a recibir riñón, ya sea derecho o izquierdo, de donadores marginales o convencionales fallecidos. Entonces, aquí es donde habla la sobrevida que está valorada con 3, que toma en cuenta la defunción, la nefrectomía de injerto realizado y pacientes trasplantados sin nefrectomía, pero que mostraron disfunción del injerto. La que siga, por favor. Si quieres ese para que no te robes todo el día, si quieres que siga Tere, para que nos hagas tú la superestrella, vamos a compartir el estrellato, ¿no? El papel principal, Yuri, ¿sí? Evaluaron también los niveles de creatinina sérica pretransplante al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y a los 6 meses también se obtuvo una obtención de filtrado glomerular con ecuación CKD-EPI al 6º mes también, ¿no? Eso es lo que dijeron que iban a hacer. Estas son las variables demográficas que incluyeron: edad, sexo, peso, masa corporal, hemotipo, antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión, creatinina sérica, si el tipo de riñón era derecho o izquierdo, si hicieron el trasplante único o fue en par, el volumen renal que lo obtuvieron mediante las mediciones de injerto renal posterior a la perfusión y el tiempo de isquemia que tuvo, el tiempo de cirugía, ¿no? De isquemia.
Los resultados fueron que tuvieron 73 pacientes con trasplante renal de donador fallecido. De esos 73, 19 les hicieron un trasplante con injerto de donador con criterio extendido o marginal, que fue el 26% de esos 73. Estas son las tablas de resultados que muestran de las variables demográficas de los pacientes, que bueno, como pueden ver, pues la verdad son bastante escuetas, ¿no? Lo único que pone, por ejemplo, de todas las variables que dijeron al principio que iban a mostrar, pues aquí nada más muestran, por ejemplo, edad, índice de masa corporal, FEBI, que en realidad en ninguna parte lo describen lo que quieren decir con esas siglas, si es la fracción Acción de de eyección. eyección del ventrículo izquierdo o a qué se refieren con eso, porque no está descrito en ningún lado. Después, al mismo tiempo, mezcla la edad del donador, la creatinina del donador, o sea, volumen renal, isquemia, ya no sabe si es, me imagino que sí es de los que fueron los trasplantados, o sea, como que hay un desorden en la tabla que no se entiende, ¿no? O sea, en vez de haber hecho dos tablas, una tabla con las características demográficas de los donadores y otra de los trasplantados, ¿no? O sea, haberlo puesto en dos tablas, las tablas, la verdad, pues dejan bastante que desear, ¿no? Con la información que están poniendo. Ujú. Eso nos enseña muchísimo, ¿no, César Rojas? Sí. Eso nos enseña muchísimo a nosotros, ¿no? Porque cuando señalamos algo de un artículo, nos enseña, los demás dedos nos están señalando a nosotros sobre qué es lo que tenemos que poner en esas tablas. César, César Rojas, hasta ahorita, hasta lo que nos están llevando Tere y Yuritsi, hasta ahorita, ¿qué crees tú que podríamos utilizar para la carta al editor? Hasta ahorita, hasta lo que vamos hasta aquí. ¿Hacia dónde Pues, crees que vamos? pues podríamos empezar, como decías, con la ley del sándwich, como que igual empezar diciendo, leímos con interés el artículo relacionado a Ujú. trasplante renal. Y luego en el siguiente apartado podría decir algo como nos llamó la atención que en el cuadro 1, en las variables demográficas, venían variables demográficas de las cuales pues realmente no se explica la importancia de tales variables, mientras que por otro lado no se expusieron variables de importancia considerados por ejemplo, el artículo de abajo como tal, tal, tal y tal. También poner el hecho de que, pues poner media, máxima y media, mínima y máxima, pues no es suficiente, ¿no? No son como las descripciones que se suelen utilizar para este tipo de tablas, ¿no? Generalmente en la tabla 1 se ve si hay diferencia entre los grupos. Y bueno, esto, ¿no? En general, establecer cuáles son las variables que se utilizaron, cuáles son las variables que nosotros podríamos haber pensado que podría tener esta tabla 1 y la presentación de estas tablas. Esto podríamos decir con la información que nos han presentado hasta ahorita. No lo sé, Rick, no lo sé, César, porque acuérdate que lo primero que tenemos que ver es encontrar una dirección de qué es lo que queremos. Lo que tú nos dijiste está bien en términos de cosa metodológica que podríamos decir de los detalles metodológicos que pueda tener el artículo, que tú tienes razón en todo lo que dijiste, ¿no? Pero ¿hacia dónde iría hacia dónde creen ustedes que podría ir no la crítica, sino la carta al editor que aporte un poquito más, estimado Jaime Hidalgo? No sé si ya tengas alguna idea de hacia dónde ir. Tere y Yuritsi, yo creo que ellas tienen claramente hacia dónde va a ir la idea, porque en la ley del Changuis viene, hemos leído el artículo, el cual hemos encontrado que tiene algunas deficiencias metodológicas, sin embargo, habla de la supervivencia de los pacientes que tuvieron nefrectomía o que requirieron un trasplante. Pero ¿hacia dónde podría ir la crítica, estimadísimo Jaime Hidalgo? ¿Hacia dónde podría ir? ¿Qué es lo que piensas? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos están jalando los autores? No sé si Jaime Hidalgo, Marquito, Montes de Oca, ya tengan algo. Si no, le seguimos. Si alguien ya tiene algún pensamiento hacia dónde podría ir. Pau, ¿tú ya tienes algo? ¿Ya se te ocurrió algo? Si no, le seguimos agarrando fuerza. Sí, Seguimos. sí, sí, Lulu.
se me ocurre ahí, en ese momento, decir, no queda claro o quisiéramos entender cuáles fueron las características de la población estudiada o con la información que nos proporcionaron, si comparamos con este otro autor, que son las tablas que pone abajo Tere, podemos ver esta diferencia y que no es congruente con lo que ustedes están presentando. O sea, ya irse de forma muy puntual y comparar con otro autor. Pero por eso, pero ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos que nos aclaren? Pano. Hola, perdón, buen día. O sea, la realidad es que con estos cuadros o hasta aquí es que no están comparando nada con nada, ¿no? Están dando una descripción de como general o variables, descripción de las variables basal, o del estado basal como general, pero no, no se está viendo nada de sobrevida o de grupo contra grupo, no están dejando como claro hacia qué van a querer revisar, ¿no? No sé si en las tablas de abajo. Vamos a seguirle, Tere, ¿no? No, A ver, no, entonces nada ya. más arriba, doctor. En la tablita arriba, en la tablita de la derecha, nada más les quería también resaltar que en el cuadro 2 están poniendo la descripción de los pacientes dependiendo, ¿no? Si eran hombre o mujer y si eran derecho o izquierdo. Y si se ven aquí, si se fijan, si sumamos la cantidad de hombres y mujeres, pues sí nos da 73 pacientes, pero si sumamos el riñón derecho e izquierdo, nada más nos da 71. De los 73, pues ahí ya no sé qué pasó con 2 riñones. Sí, sí, entonces quedan muchos huecos del conocimiento con las tablas, ¿no? Entonces Yuri, yo, ¿quieres seguir? ¿Sí? O Tere, las que quieran. Yuri, que siga. Yuri. Gracias. Bueno, realmente lo que o lo que se revisó a lo largo del artículo es que hay un poco de inconsistencias y podríamos decir que nos confunde de qué forma ellos llevaron la información o la están plasmando para que nosotros la podamos entender. Entonces, en este cuadro estamos hablando sobre la escala de sobrevida de pacientes trasplantados. Ahora, estos cuadros son más completos comparados con otros artículos, ¿sí? La información aquí se ve un poquito distorsionada, pero la información está mejor clasificada. Ahora sí nos habla mejor de los rangos y comparada con los cuadros que vimos anteriormente, sí nos dicen algo y sí podemos tomar decisiones o podemos tomar un punto de vista de acuerdo al momento de leer las tablas. Esta es la comparación. Este estudio del que estamos analizando ahorita fue recibido y aceptado en menos de un año, ¿sí? El del trasplante renal. Y de este cuadro que estamos observando, que es sobre la escala de sobrevida de pacientes después de un trasplante renal, donantes fallecidos, pero en Veracruz, pues tardó más de un año para poder ser recibido. O sea, también puede ser que no fue revisado realmente en el tiempo necesario y no le ¿Cuál? ¿El primero? O sea, el primero, Se dices, tardaron 7 meses. fue recibido, aquí está, en 7 menos de meses. un año, ha recibido y aceptado. No tuvo como mucho, tal vez no mucha cautela, y ya donde hacemos la comparación, que la información está mejor clasificada, que sí nos puede decir cosas concretas al momento de leerlas, se tardó pues más de un año en ser recibido y ser aceptado. Y siguiendo con la metodología, lo que nos comentaba nuestra compañera Tere hace un momento, es donde habla sobre 15 pacientes, pero aquí pareciera como un pequeño laberinto, porque habla sobre 7 nefrectomías de injerto y nos dice que son 3 defunciones y luego 3 difusiones de injerto. Entonces, aquí se nos están perdiendo 2 pacientes de acuerdo a las cifras que nos dan inicialmente dentro de este artículo. Ok, entonces, por ejemplo, aquí es un punto muy claro que podría uno decir para la carta, puede ser una carta al editor o puede ser una carta al autor. Entonces, yo podría decir, se sugiere o le solicitamos al autor, se nos aclare en un árbol de decisiones qué es lo que pasó con los riñones para poder tomar en cuenta algunos puntos. Es decir, una carta al editor también puede pedirle información al autor
para que nos ordene estos datos y que nos permita decir hacia dónde va, ¿no? Esa podría ser una opción. Sí, doctor. De hecho, bueno, ahorita que veamos más adelante los otros cuadros, pues vamos a darnos cuenta que se siguen denotando las inconsistencias y precisamente en nuestro camino al momento de leer este artículo, pues fueron muchas lagunas y información que no queda clara y que tampoco está congruente las tablas con lo que vemos en el texto. Entonces, es ahí por donde va nuestro camino. Si gustas, compañera Tere, aquí está muy padre esta parte. Ahí muestran esta tablita del porcentaje de supervivencia del injerto. Con sus 15 pérdidas, pues da que el 20% se perdió y hay un 80% prácticamente de supervivencia, ¿no? de los injertos. Después aquí muestra él también dijo que uno de los objetivos era mostrar los niveles de creatinina pretransplante, que son la moradita, luego al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero en la parte que yo resalté aquí en verde, abajo, dice número de paciente. Y en cada una de las tablas, la cantidad de pacientes es diferente. En una es 28 pacientes, en otra 29 pacientes, en otra creo que son 40. Entonces, no sé, no queda claro si el paciente 1 pretransplante es el mismo paciente 1 al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Yo creo que no, porque si eran 73 pacientes, entonces el paciente número 62, por así decirlo, pues nunca le tomaron estos datos, ¿no? Entonces yo creo que fueron como varios pacientes que tuvieron y simplemente pues mostraron la información y ya, ¿no? De los pacientes aquí, por ejemplo, de este histograma que muestra, dice que la N es de 66, pero la función renal de los pacientes de la creatinina que tomaron en ese momento creo que eran 29, entonces ya no sé, los datos no coinciden en las tablas que presentan en un lado y otro. La gráfica de supervivencia que ven aquí, si se fijan ahí en verde resalté que dice DC extendido, que tampoco ponen que es DC, pero bueno, es donador con criterio extendido. Entonces, de esos donadores con criterio extendido, pues nada más eran 19 pacientes. Entonces, yo no sé si esta gráfica solamente la está mostrando de esos 19 pacientes o de los 73, porque pues no hay ningún dato abajo de la tabla que nos esté mostrando qué pasó en el tiempo en esos 6 meses con los censurados. O sea, no hay nada de datos. Entonces, nada más es una gráfica presentada así sin más, que no nos aclara nada. ¿Y qué tal, estimado Marco Montes de Oca, o Ale Contreras, si estás por aquí ya con nosotros? ¿Qué te parece esta curva de supervivencia? Esta curva de supervivencia, wow, Santo Cristo milagroso, ¿no? Dios santo, o sea, ¿qué pasó con ella? ¿No? ¿Qué opinas? Ale está trabajando, pero Ale está chambeando. sí. Ok, Marco Montes de Oca. Si no, Yadira Melchor o Mario García, ¿qué opinan de esta curva de supervivencia que ya habíamos visto previamente? O Benjamín Valente. Bueno, habitualmente como que esas tablas, esas curvas de supervivencia, o sea, no llegan primero al tiempo deseado, ¿no? Que habitualmente necesitamos que como que lleguen al 50% a la media, ¿no? Que no llega. Y la verdad no entiendo bien este rojo que ponen aquí, o sea, no entiendo bien qué quieran decir con la curva roja que ellos pusieron. ¿Cuál curva roja? No, esta línea roja que tiene aquí, que ponen 1, llega hasta el final y la bajan. No sé, eso, la verdad. ¿No, que... ¿no es la verde? No. Es verde. Ah, perdón, es que... Mario, ya ¿qué mi te está compu no está pasando? bien. Mario, ese daltonismo está bravo, ¿eh? Mario, Código ictus. Oiga, ¿no Calma, tenemos porfa. ningún oftalmólogo entre nosotros? ¿Alguien que le ayude a Mario? Oye, Mario, urge Don verde, No hay verde. neuros. ¿O sí? Fue el Perdón, traumatismo de cráneo que tuviste, ¿verdad? quizás. La verde lo que significa que con un paciente, o sea, que tuvieron casi 2 pacientes. ¿Ya vieron? O sea, el negativo fueron como 2 pacientes, uno aquí, y cada paso hacia abajo es un paciente que se pierde. Nada más eran 2 pacientes. Y en el positivo, ¿cuántos pacientes eran? Pues eran
las bajadas, no, esto está como que locochoncísimo, ¿no? ¿no? 4 pacientes en lo positivo. Bueno, quién sabe qué pasó, o sea, esto está medio Incluso raro. yo llegué a pensar que tal vez fue error de impresión, que no se dieron cuenta, porque llega tal vez a pasar, lo revisaron tan rápido, porque queríamos darle una congruencia y no podíamos encontrar la explicación, además de que no viene el texto donde nos podría a lo mejor guiar para saber qué pasa. Sí, entonces yo creo que esta curva de supervivencia también hablaría muchísimo de qué es, que no se entiende nada, ¿no? Esta es una tabla que ponen los pacientes como un resumen de las complicaciones que tuvieron. Entonces, si recuerdan, para la supervivencia lo que tomaban en cuenta ellos eran las nefrectomías, las defunciones y la disfunción de injerto, que al principio pone que son 7, pero pues aquí ya pone que ahora, si ven en la tabla de abajo, ya pone que la disfunción de injerto fueron 10, ya no fueron 7, que ya fueron 10. Entonces, pues ya cambiaría la tabla de hasta arriba que habíamos hecho, la que ponía con 15 pérdidas, pues ya son más, o sea, porque aquí, en esta, ya no serían 15 pérdidas, ya serían otras 3 más, porque habían marcado 3 defunciones, 7 por nefrectomía y otras 7 que habían sido por disfunción. Y aquí ya pone que son 10 por disfunción de injerto, entonces pues ya no están coincidiendo tampoco esos números que estaban marcando para la supervivencia. Decimos en el argot de la peluquería, ya no le combinó la raíz con las puntas, ¿no? O sea, ya parece No. un chocoflán, ¿no? De esas no, ya Pero no, está de moda. De ¿Cómo? hecho, Está de moda hacer chocoflán. Sí, bueno, este está chocoflán terrible, ¿no? Este ya es un chocoflán. De moda. Sí, es que de hecho de las defunciones, que él pone 3, 2 fueron por nefrectomía, entonces yo no sé si esté como bien que lo cuenten 2 veces a esas pérdidas también. Digo que al final se lo, toma que, aquí está lo que puso de su asociación de variables, y dice, al realizar la asociación de variables con las tablas de contingencia, mediante la correlación variables y la R de Pearson para los intervalos, dije, pues no sé, no le entendí nada. Pues no sé qué quiso decir con esto. Al realizar la asociación de variables con las tablas de contingencia mediante la correlación de variables y la R de Pearson para los intervalos, y pues no hay nada de esos resultados, ni hay tablas de contingencia. O sea, no sé de dónde sacó esto. Pero más que buscas en el artículo, no se encuentra. Me pareciera que tal vez está hablando ya de otro artículo, pero no del que estamos leyendo hoy, observando en este momento. Y aquí en su discusión resalté esta parte que dice, aunque nuestro estudio consistió en una descripción de nuestra serie de casos, que bueno, si es lo que quiso describir, la verdad, muy mal, y de ella realizamos la asociación de variables, que pues tampoco estuvo correcta, es recomendable realizar un estudio de casos y controles para poder reportar la razón de momios o incluso una cohorte que nos permita describir los riesgos relativos para los diversos factores importantes para mantener la sobrevida y función del injerto renal. Eso es lo que hace la discusión él de su artículo. O sea, él mismo como que ya se critica, ¿no? O sea, que dice, no, pues debimos de haber hecho un casos y controles. Y aquí es donde les digo que pues se ve que es de algún alumno porque le está dando como un agradecimiento a los maestros y compañeros de la unidad de trasplante renal. Él es el único autor, no hay varios autores, nada más es él. Pero pues yo la verdad no sé si, pues si no tuvo como un tutor que lo guiara en la realización del estudio, pues de hecho de la publicación, y pues lo dejaron ahí morir solo, y ya nadie, y si algún tutor tuvo, pues ya no quiso ni que pusieran su nombre o no lo sé. Pero sí, como que se ve una falta de cuidado pues en todo el artículo. Sí, pues tal pareciera que pues la carta hacia el autor sería
pues aclarar un poquito todas las dudas que nos quedan, sobre todo porque pues esto no nos va a poder permitir tener pues algún criterio o poder decir, voy a tomar tal decisión porque esta investigación que se realizó pues nos dejó esto o nos aportó tal cosa. Entonces, tal vez creo que ese sería el camino que sería para dirigirnos hacia el editor. O sea, entonces iría dirigido, todavía no me queda claro, Benjamín Valente Acosta, ¿no te veo? ¿No está Benjamín? Ariel, ¿hacia dónde crees que podría ir esto? O sea, tenemos problemas metodológicos, tiene problemas estadísticos, pone correlación cuando hizo una cura de supervivencia, el español no lo domina, ¿hacia dónde iría esta carta al editor? Yo creo que este artículo tiene muchos lugares hacia dónde irse, entonces varios, incluso podría tener varias cartas al editor este artículo. O a lo No, mejor ya varios. está más allá del bien y el mal. Ya tiene tantas deficiencias que la realidad es que constructivo no va a haber nada. Porque sería, hagan otro artículo o corrijan o no lo acepten. Yo creo que vieron tantas cosas, está tan pobre la metodología, los resultados, incluso las tablas básicas que no correlacionan, ¿no? Pierdes muertos, ganas muertos, Yo creo que, como decían, hay que escoger las batallas y es perder el tiempo, porque este artículo no tiene nada que aportarle más que quitarlo de la revista. Sí. Yo creo que la carta al editor podría ser que el artículo contiene serias deficiencias metodológicas y estadísticas que impiden entender los conceptos. Sí, Mario, tienes la mano levantada. Sí, bueno, en este caso, cuando suceden estas cosas, digo, una carta al editor con esos comentarios que pues, estoy de acuerdo, o sea, pueden echar para atrás un artículo, ¿cierto? O sea, pueden bajarlo de la revista o retractarlo, como ponerlo, ese artículo ya no es válido, o ¿qué sucede en esos casos? Si fuera en revistas serias, se retracta. O sea, retracción del artículo porque tiene serias cuestiones metodológicas y no permite justificar lo que está pasando. Entonces, este artículo debería de tener una retracción así absoluta. O sea, sin embargo, pocas revistas mexicanas se retractan de los artículos que escriben. Ahora, Entonces, en este escenario... por eso el contrapunto. Perdón, Mario. Entiendo que, pues digo, el autor hace su mayor esfuerzo, y como te mencionaba hace rato, los editores decían, es que si bateamos todo, no vamos a tener que publicar. O sea, literal eso me dijo, o sea, no tenemos artículos para publicar o llenar los números de las revistas, pero en este escenario, digo, tanta culpa tiene como el que lo publica, como el que lo acepta. Entonces, en este caso, o sea, no hay una forma de decir, oye, tú no puedes seguir revisando artículos, porque me ha tocado ver, o sea, en revistas, yo soy cirujano, o la revista de la Academia de Cirugía, que es la de Cirugía y Cirujanos, o sea, conozco a muchos de los que revisan esos tiene un término, que revisión por pares, o sea, revisan los artículos y la verdad es que uno los conoce y dice, no, bueno, o sea, este amigo sabe leer menos que yo, entonces, ¿cómo va a revisar un artículo que yo escribí? Entonces, y además son artículos son revisiones de buena onda, pues, o sea, no tienen ninguna, dejan el costo económico, lo que puedan pagar, sino algo retroactivo o algo que me sirva a mí, aunque sea curricular, es muy poquito lo que vale. Entonces, como para que yo me meta en esos, me ponga a revisar artículos, por ejemplo, y la verdad no sé si existe algún tipo de sanción o algo así como, oye, tú aceptaste ese artículo y está con los pies, o sea, esto no puede pasar. Ese es el punto, Ariel, ¿eh? Esto que está diciendo Mario, y empezábamos platicando de contrapuntear los puntos, y entonces decimos, bueno, este artículo, yo creo que sí vale la carta al editor decir que no tiene ni pies ni cabeza para que no se repita, no sé, o para que se vea que alguien sí lo está leyendo. Porque si nadie dice nada, pues se puede permitir. Es como un papá que le pega a su hijo, ¿no? O sea, un papá le pega a su hijo y todo el mundo dice, ay, pues es que pues así me educaron a mí, ¿no? O sea, o un médico de base le da pinzazos a un residente y le dice, ay, pues a mí me dieron más, ¿no? Entonces, no sé si ese pudiera ser el papel que se tenga que tener en este Ariel. Pero vamos a ver qué dice David y después Pau.
Sí, yo también concuerdo. Creo que el problema es muy metodológico, la redacción, falta en cuanto a la descripción del artículo. Yo aquí le veo muchos también igual, muchos defectos metodológicos de redacción, pero creo que el mayor problema es la publicación. O sea, uno no entiende a veces cómo fue publicado en alguna revista. Aquí, por ejemplo, hablaban y uno de los detalles que mencionaron en la presentación es que hubo un artículo que duró hasta un año en publicarlo. Creo que no se necesita tanto tiempo. Creo que hay revistas que los aceptan y en 2 meses ya está publicado el artículo. Creo que lo que se necesita no es tiempo, sino más bien tener pues, adecuados revisores para que pueda tener un mejor impacto esa revista, porque muy probablemente esa revista no vaya a mejorar. Perdón que regrese al punto de Mario. Perdón que regrese al punto de Mario y al punto de Ariel. ¿Depende de los revisores? ¿Depende del editor? ¿O depende del autor? ¿O depende de nosotros? Que no, así que lo leemos y, está bien. Y Andrea, ya estás con nosotros. Bienvenida. Sí, estaba, es solo que sí. apagué la cámara. Perdóname, no te había visto. Sí. Hola. Es que sí depende de todos, pero en una revista donde los revisores pues no tienen un adecuado análisis, no, o sea, lo aceptan por aceptar o lo pasan nada más porque necesitan un determinado número para publicar o porque en la revista que se va a publicar en el siguiente mes no hay un espacio, pero no se hace una adecuada revisión, pues creo que el detalle va a ser más hacia la revista más que al que lo está mandando, porque una revista puede rechazarlo de forma inmediata al momento de revisarlo. Y ese puede ser el caso. Si la revisora a pares ve que hay muchos defectos metodológicos, muy probablemente lo tendría que rechazar. Sí. Pau Zamora primero y después Lulú. Después, creo que tenías la mano levantada, Fabi, pero no sé si ya tocaron el punto. Pau, Fabi. Sí, era en relación a los editores, a los revisores, justo. Gracias. Pau. Pienso, Rodolfo, también que hay un punto donde estos revisores por pares lo que piensan es que es revisión de redacción y acentos. Entonces, pues que en este caso no vemos ni siquiera esos, o sea, que le hayan corregido redacción o no de los pies de tablas, las figuras, o sea, no sé, hay muchas cosas que incluso de redacción básica no están evaluadas en este artículo. Entonces, pienso que también es cultivar esta idea y todo tiene que ver en educación desde los residentes, en seminario de investigación, en que estos revisores por pares tengan que, o sea, hacerles entender, no, o sea, sí es una parte de la revisión de la ortografía y de la redacción, pero la revisión metodológica pues tiene un peso muy importante. Y creo que este artículo no cumplió ninguno de esos filtros, ¿no? Porque probablemente a lo mejor este autor era un residente por sí solo, que no recibió ninguna de estas, esta educación en investigación, bueno, pues yo creo que con los recursos que tuvo a mano lo envió a la revista, pero la revista no cumplió su parte de hacer estos dos filtros, ¿no? Tanto de redacción, o sea, de ortografía y redacción, como de la parte metodológica. Pero regresando, gracias, Pau. Regresando Lulú y Andrea, regresando al punto, ¿vale la pena hacer la carta al editor? Sí. Y si vale la pena hacer la carta al editor, o sea, ¿vale la pena echarse este pleito o ni más, o ya mejor buscamos otro artículo? No, pienso que no es permisible que hagamos esto. A nosotros al leerlo ya adquirimos responsabilidad en dar un punto de vista, porque estamos detectando un problema muy importante en la publicación de artículos mexicanos. Y no, esto altera nuestra calidad y nuestra credibilidad como investigadores mexicanos. Sé que en otros países también lo hacen y en Estados Unidos también lo hacen, pero pues tratamos de que en nuestro país estemos haciendo las cosas lo mejor posible. Entonces ya somos responsables en este momento, por lo menos todos esta aula, en escribir y en decir algo respecto a este artículo y cada uno de nuestros trabajos que hicimos. Ahora, ¿puede ser una carta? O sea, escúchame, Tere y Yuri, puede ser una carta, pueden ser varias, ¿no? O sea, porque son tantas cosas, ¿cómo crees que correlación?
la curva de supervivencia está del nabo, no, hay muchos datos perdidos, no queda claro qué es lo que quieren decir, hay otros artículos, es decir, puede ser una o varias cartas al editor, así como vieron, se publican varias cartas al editor. Andrea Holguín, qué gusto que estés con nosotros. Bueno, tengo que decir algo que me da un poquito de pena, pero soy revisora de una revista mexicana Yo y también. la verdad es que bateo la mayor parte de los que me mandan y entonces me mandaron decir que tenía que ser yo más laxa en mis criterios. Y pasa que cuando soy un poco más laxa y les pongo mis anotaciones, jamás vuelvo a ver el artículo revisado o corregido y de repente ya lo veo publicado. Entonces, o sea, por lo menos en la revista esta mexicana, nunca veo las correcciones. Y también soy revisora en una internacional y en esa sí se encargan de que todos los revisores estén de acuerdo con la publicación final. Entonces creo que es también un filtro editorial severo, ¿no? El que te manden decir no puedes batear todo y que ni siquiera te enseñen las correcciones de los artículos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también soy editor de algunas revistas mexicas. Soy más editor de revistas americanas que de revistas mexicanas, o sea, lo cual me entristece. Pero lo que quiero decir con lo que sí nos toca a nosotros, y estaba diciendo Lulú, es cuál es nuestro papel, cuál es el papel que tenemos en este momento como lectores, cuál es el papel que tenemos como estudiantes de maestría o de doctorado, ya que sé que pegarle a un hijo está mal, ¿a poco aceptaría que las mamás le pegaran en mi consultorio a un niño? ¿No? O sea, ya que sé que pegarle, darle de pinzazos a los residentes está mal, o dejarlos de guardia, ¿a poco lo dejaría Ángel Alberto Ruicho? ¿A poco dejaría pasar este momento? No, pero yo ahí otra opción, bueno, aparte de la carta del editor, una opción que para eso es el autor correspondiente, es enviarle un correo electrónico al autor correspondiente y es teóricamente es un derecho también de nosotros los lectores pedirle los datos complementarios para ver en qué fundamentó su investigación, ¿no? O sea, no nada más, porque en este entendido de que probablemente no sabemos, pero que probablemente sea un residente el que lo hizo por sí solo, hay varios conflictos que podrían derivar de ahí. Primero, probablemente una posibilidad es que haya publicado el trabajo sin la autorización del resto de los coautores, ¿no? Que ese es un gran conflicto, ¿no? Y pues yo creo que la mejor manera es pues pedirle la información directamente o en qué se fundamentó. Fíjense esto que dice y que no habían tomado en cuenta, porque hablamos de metodología en el artículo, hablamos de método, hablamos incluso del español, hablamos de estadística, hablamos de lo mal que están las curvas, y no hablamos de ética, ¿eh? No hablamos de este estudio, dónde está la aprobación, quién aprobó el estudio. No se vale que yo ponga los datos así como así sin tener los requisitos éticos al respecto, ¿no? Y entonces de eso no hablamos, estimado Mario Antonio. No, tiene razón. Y justo lo que dice Ángel, pues eso es una posibilidad. Hay una historia medio cruenta ahí en nutrición de alguno de nuestros colegas coloproctos que publicó un artículo inflando datos, y la verdad es que fue un artículo que llamó mucho la atención. Y bueno, o sea, se hizo famoso que inventó los datos y después resulta que además no le pasa nada. O sea, entiendo que esto no es punitivo de que lo encierren tras unas rejas, ¿no? Pues, pero ¿bajo qué contexto? O sea, podemos, ¿cómo podemos saber o bajo qué filtros podemos ver que alguien está haciendo bien las cosas? O sea, ¿cómo podemos confiar en que yo, Mario, no inventé mis datos y que a lo mejor, como yo ya sé que más o menos cómo funciona y cómo maquillar estadísticamente las cosas, cómo sé que estoy haciendo bien? ¿Cómo? O sea, la verdad es que yo creo que es muy complejo y bueno, no sé, yo he visto cartas al editor que han mandado y que incluso nadie contesta y no pasa nada.
O sea, es como, puedo mandar cartas y nadie, y mucho en las internacionales sí he visto, cuando son artículos bastante controversiales, muchas cartas al editor e incluso el autor cómo contestan. O sea, y de hecho, lo padre de esos artículos, más que sin duda la idea y los artículos originales que publican, es que se contestan. Y no sé si, la verdad es que yo no he leído en las revistas internacionales que hay una regla. Si te envían una carta al editor, tienes que contestarla. No, nunca he leído esa regla. Entiendo que es algo ético, supongo. Pero aquí en México he visto cartas al editor que pues, el autor, sí, qué padre. Como yo soy la vaca sagrada de la cirugía, a mí nadie me contradice. Entonces, y creo que así deben ser muchas áreas, ¿no? Supongo. Sí, pero yo quiero regresar a algo que tú decías, que se llama, aquí nosotros como académicos no tenemos un castigo. O sea, no hay castigos, no nos dan azotes, no vamos a la cárcel por inventar datos o por poner datos que son, aparentemente desde mi punto de vista, como no se ve que haya tenido estos aspectos éticos, lo más probable es que no haya tenido una aprobación del comité de ética. Habrá que leer el artículo bien. Pero lo que se hace es también empezar a pensar en la validez externa. ¿Vieron el artículo inicial que habíamos puesto? ¿No? El artículo inicial de la revista en la revista de la academia, lo que hacen ellos es que hacen una validez externa de lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, en este artículo, lo que dicen es, hay otros artículos que muestran no sé qué. Entonces, podrían decir, en un artículo parecido, en donde sí se habla de supervivencia del injerto, en ese artículo encuentran cuestiones distintas a lo que encuentran aquí, probablemente debido a aspectos metodológicos que pudieran. Entonces, ese punto en donde nosotros conferimos al artículo validez externa es quizás la parte más importante a la cual podríamos dirigirnos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo hay muchas cosas a dónde dirigir la carta al editor. Entonces eso lo vuelve muy difícil. Todavía nos queda un poquitito de tiempo. No sé si ya se cansaron o cómo van. Ya llevamos un ratote.